ya no al club de la comedia, al club de los cínicos impertérritos que además hacen gala de ese cinismo. Hacen gala públicamente de ese cinismo. Lo de ayer es la prueba más clara y fehaciente de que en Bolivia nunca hubo un gobierno durante la presidencia de Evo Morales. Técnicamente, a priori, en principio, sí. Pero en lo fáctico daría la sensación de que no. De que Evo gobernaba de un modo total y absoluto, de un modo completamente autoritario, omnímodo, y a su alrededor tenía una corte de obsecuentes, cada uno de los cuales haciendo lo que le daba la gana, cuando le daba la gana y dónde le daba la gana. Solo así se entienden estas declaraciones realizadas ayer por el presidente. Declaraciones que se emitieron en directo a través de la plataforma Facebook Live, en un evento con las Bartolinas. Lo que viene a continuación es una declaración de parte, es asumir que en ningún momento él tuvo la conducción de la economía del país. Porque ya me explicarán ustedes cómo se puede entender que el ministro de Economía, uno de los arquitectos del desastre económico del gobierno del movimiento al socialismo, cuyas consecuencias padecemos hoy, haya dicho lo que van a escuchar a continuación. Que sea él quien quede retratado por sí mismo. Muy buenos días, don Eduardo Roca. Escuchémoslo. Muchas cosas, hermanas, muchas cosas. Cuando entramos al gobierno el 2020, en noviembre del 2020, ustedes saben cómo hemos encontrado nuestro país, un país que estaba altamente endeudado, un país que enfrentaba la pandemia, un país que no tenía perspectiva, pero también nos encontramos con la gran sorpresa de que el deterioro de la producción de hidrocarburos estaba a punto de tocar a fondo. No se había hecho exploraciones exitosas en 14 años. En 14 años no se había hecho más que 4 pozos exploratorios en el país, ninguno exitoso. Y nos habíamos estado comiendo el gas, y ese es el principal elemento que explica el por qué sucede todo lo que sucede en nuestro país. El gas. El gas porque la exportación de ese gas nos daba a nosotros ingresos, nos daba divisas, los dólares que fueron utilizados no solamente por el sector público, sino sobre todo los dólares que se generaban en el sector hidrocarburos, producto de la nacionalización, fundamentalmente eran utilizados por el sector privado. Ahí va. Y solo se dedicó el gobierno en 14 años a generar los recursos, distribuirlos entre las gobernaciones, municipios que tenían hartos recursos en ese momento, pero no se hizo inversión en exploración de nuevos pozos para garantizar las siguientes generaciones y garantizar que la nacionalización tenga efectos positivos para nuestros hijos, para nuestros nietos. No se cuidó la nacionalización, y ese fue el problema que empezamos a atravesar como país a partir del 2016. Esta es parte de la intervención ayer del presidente del Estado, Luis Arce, en un evento con las Bartolinas. Hay un momento donde el presidente, no lo tenemos registrado y gracias a Gigavisión por esas imágenes, en el que el presidente dice: yo era ministro de Economía,
no de hidrocarburos. Es decir, el titular de Economía y Finanzas no tenía la más puñetera idea de lo que estaba sucediendo con el gas. Sí reconoce, nos estábamos comiendo el gas. ¿Quién? ¿Quién se estaba comiendo el gas? El gobierno de Evo Morales. Se lo morfó, lo deglutió y posteriormente lo defecó, que es lo que tenemos ahora. Deposiciones humanas con gases, con aerofagia, con meteorismo económico. Esta declaración del presidente debe entenderse dentro del contexto actual de crisis y es sin duda una muestra de sinceridad o de pretender sincerarse ante un grupo de personas que son las Bartolinas o parte de las Bartolinas que le son leales. Tenemos esta segunda parte, muchas gracias Eduard, de ayer. Escuchemos al presidente porque no tiene desperdicio la verdad, que es el documento más importante de los últimos días. Pozos exploratorios en el país, ninguno exitoso, y nos habíamos estado comiendo el gas, y ese es el principal elemento que explica el por qué sucede todo lo que sucede en nuestro país. El gas. El gas porque la exportación de ese gas nos daba a nosotros ingresos, nos daba divisas, los dólares que fueron utilizados no solamente por el sector público, sino sobre todo los dólares que se generaban en el sector de hidrocarburos, producto de la nacionalización, fundamentalmente eran utilizados por el sector privado. Ahí va, el país vivía del gas. Producto de la nacionalización llegaban los dólares, pero lamentablemente no se cuidó la nacionalización, hermanos. No se cuidó. Y cuidar la nacionalización era invertir en hacer más exploraciones en esos 14 años para encontrar nuevos pozos que vayan a reemplazar a los que ya se estaban agotando. No se hizo eso, hermanos. Y solo se dedicó el gobierno en 14 años a generar los recursos, distribuirlos entre las gobernaciones, municipios que tenían hartos recursos en ese momento, pero no se hizo inversión en exploración, en nuevos pozos, para garantizar las siguientes generaciones y garantizar que la nacionalización tenga efectos positivos para nuestros hijos, para nuestros nietos. No se cuidó la nacionalización y ese fue el problema que empezamos a atravesar como país a partir del 2016. Señor presidente, usted es corresponsable del desastre. Usted es uno de los arquitectos del desastre. Usted no cuidó la nacionalización de los hidrocarburos. No la cuidó. Porque era ministro de Economía de Evo Morales. No me diga, señor presidente, que usted no formaba parte del gabinete, que usted los miércoles muy temprano por la mañana no acudía a las convocatorias del presidente Morales. No me diga, señor Arce, que usted no tenía contacto con el ministro de Hidrocarburos, asumiendo que el país monoproductor dependía en su totalidad de la exportación de gas. Fue usted, señor presidente, y no otro miembro del gabinete, quien acuñó la frase «estamos durmiendo sobre un cómodo colchón financiero». Fue usted, señor presidente, quien iba por todo el mundo mostrando el vigor, la fortaleza de la economía boliviana. Es usted, señor presidente, quien en alguna declaración dijo, usted lo dijo, lo ha hecho este año, que era el responsable
del modelo económico, productivo, social, comunitario y que era exitoso y modélico en todo el mundo. Es usted, señor presidente, quien en algún momento abanderó el proceso de industrialización y sustitución de importaciones. Es usted, señor presidente, corresponsable de la crisis por la que estamos atravesando todos los bolivianos y bolivianas, sin exclusión. Yo no sé a santo de qué venía a hacer esa confesión de parte ayer. Después de haber conseguido un acuerdo de 12 puntos para solucionar la crisis institucional y viabilizar el proceso electoral de este año. No sé si fue un ejercicio de sinceridad tardía o alguien lo está asesorando mal o si evidentemente ya está abriendo el paraguas porque lo único que quiere hacer usted es cumplir su mandato e irse. Con esta declaración de parte, señor presidente, yo, que soy un ciudadano común y corriente, no le recomiendo una repostulación. Porque si a usted se le encomienda una gestión económica y financiera y luego dice que el culpable es otro, siendo usted parte del asunto, parte del problema, es que hay algo en usted que no funciona adecuadamente y que necesitaría urgentemente la atención de un psiquiatra o de un psicólogo. Vaya usted a sentarse o a recostarse en un diván y hable con un médico, hable con un profesional de la psiquiatría o de la psicología. Porque aquí hay algo que no funciona. Hay algo que no hace clic, que no encaja. Hay algo que no está bien, señor presidente, y se lo digo con cariño, con respeto y con admiración. Correcto. Porque a mí me tocó cubrir buena parte, casi todo el gobierno de Evo Morales como periodista, tanto en el área política como en los últimos años en el área económica. Y evidentemente los números mostraban bonanza. Mostraban que teníamos 15.000 millones de dólares en reservas internacionales, acumuladas. Y luego resulta que aquello no había. Usted lo ha dicho. Nos estábamos comiendo el gas. ¿Quiénes? ¿Ustedes? ¿El gobierno? ¿Los movimientos sociales? ¿El Pacto de Unidad? ¿El Fondo Indígena? ¿Gabriela Zapata? ¿Quiénes? ¿Los chinos? ¿Quiénes estaban comiendo el gas? ¿Quiénes estaban invitados a ese banquete que a la mayor parte de nosotros no nos tocó más que migajas? Claro, vendrá usted a hablar de los bonos sociales, del gran aporte del movimiento al socialismo al bienestar social de la mayoría de los bolivianos. Y evidentemente, Juancito Pinto, la renta dignidad, son derechos adquiridos durante su gobierno, porque era su gobierno. Era usted el ministro de Economía de Evo. No lo niegue. No lo niegue más. Esto es como lo de San Pedro, ya que estamos acercándonos a Semana Santa, negando 3 veces a Cristo. ¿Fue ministro de Evo Morales? No. ¿Sabía usted de la crisis? No. Yo era ministro de Economía, no de hidrocarburos. Caramba, creo que son carteras bastante coligadas, ¿no?